Ok, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con las temáticas de pastos. En esta ocasión vamos a hablar del establecimiento de pastos de diferente crecimiento. Específicamente, pastos dedicados al pastoreo, pastos de crecimiento estolonífero, crecimiento rastrero, decumbente, y pastos elefantes, pastos de corte. Ambos nos van a servir a nosotros para manejar la dinámica de la ganadería, ambos con diferentes propósitos. Estamos claros que los pastos de piso son para pastoreo, son para que nosotros hagamos nuestra rotación de potreros, nos van a servir bastante para calcular la carga animal, los aforos, que ya todos lo hicimos. En el caso de los pastos elefante, pastos de corte, son aquellos pastos que miden 2 metros, 2,5 metros, no son tolerantes al pastoreo. Hay algunos que tienen mediana tolerancia, pero la mayor característica de estos es el nivel de biomasa que producen. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en la estación experimental, hicimos el aforo, el promedio por metro cuadrado oscilaba entre 1 kilogramo a 1,5 kilogramos aproximadamente del pasto de piso. Eso nos va a dar a nosotros aproximadamente como unos 5,000 kilos, hablando en una hectárea aproximadamente. 10,000 kilos, pero entre 5,000 y 10,000 kilos dependiendo de la producción. Pero cuando hablamos de pastos de corte, pastos elefante, tenemos rendimientos hasta de 90 toneladas. Pero este tipo de pasto lo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharlos para hacer una correcta conservación de forraje. Y todo eso vamos a hablar este día. Entonces, de los primeros que vamos a tocar el tema son los pastos de corte, los pastos elefantes, todos los que son penicetum. ¿Cuáles son las principales características de estos pastos? Se adaptan con versatilidad a pisos térmicos, o sea, a nivel del piso desde los 0 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Arriba de esta altura pierden productividad porque hay disminución en la radiación lumínica, por lo tanto pierden capacidad fotosintética. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la capacidad fotosintética? Es la producción de biomasa. Producen más hojas, producen más biomasa. Entonces arriba de esta altura, ellos pierden esa capacidad porque hay poca radiación lumínica. ¿Se recuerdan de las fases de la fotosíntesis, donde hablamos de la fase clara, donde la interferencia o el que actúa el sol como un catalizador para producción de los procesos, de los productos de la fotosíntesis, que esto va a generar mayor biomasa? Entonces, sin embargo, algunos se pueden adaptar a ciertas alturas. Vamos a ver ahora la clasificación de estos. Como pueden ver, esto es muy característico. Y miren, antes de continuar con la parte de texto, quiero que veamos esta imagen. Esto es lo que nosotros buscamos en un pasto. ¿Qué es lo que tenemos en esta imagen? Tenemos abundancia de hojas. Necesitamos entrenudos cortos. Entre más corto el entrenudo, mayor abundancia de hojas. Y ustedes están claros cuando comenzamos a hablar de la parte de fisiología vegetal, que en las hojas es donde están las fracciones más digestibles. Alguien me ayuda y me dice por qué a mí me interesa que los pastos tengan mayor cantidad de hoja, en este caso del pasto de corte. Yo sé que ustedes lo saben. Alguien que abra su micrófono y me diga. ¿Puede volver a repetir la pregunta, ingeniero? Ustedes pueden ver esta imagen. En esta imagen tenemos un pasto con abundancia de hojas. Es una característica deseable cuando hablamos de pastos cortos. Ustedes van a poder ver pastos de corte de 2,5 metros, de 3 metros, pero que la mayor parte de su estructura son tallos. Entonces a mí me interesa más un pasto de mediana estatura, pero con abundancia de hojas. ¿Por qué me interesa que un pasto tenga abundancia de hojas? Porque es la parte que los animales consumen, con la que se nutren. En cambio, si tienen más tallo, pues
está demasiado lignificado y eso es no tan nutritivo para ellos. Correcto, correcto. Ustedes saben que el valor nutricional está mayormente expresado en las hojas, porque es donde tenemos mayor cantidad de carbohidratos no estructurales. Carbohidratos estructurales tenemos en los tallos, y precisamente con los pastos de corte hay una característica muy clara de ellos. Cuando hablamos de pasto de piso, decíamos que el animal va hacia el despunte, consume las fracciones más nutricionales. En el caso de eso, nosotros hacemos un corte a 10, 15, 20 centímetros del suelo. Todo esto nosotros lo picamos y lo ofrecemos al animal. Entonces, ya picado, si nosotros tenemos un pasto con mayor abundancia de tallos, un pasto de menor calidad. Y esto se va a expresar también con los días que nosotros tengamos para hacer el corte. Para que nosotros tengamos un pasto con correcto valor nutricional, tenemos que cortarlo entre los 45 a los 60 días. ¿Qué pasa después de este periodo? El pasto comienza a lignificarse, comienza a producir yemas, a producir semillas, pierde hojas, se secan las hojas. Entonces sí, gana altura, porque es ahí donde ustedes van a ver aquel pasto de 2,5 metros, 3 metros, más altura. Entonces se tiende a creer erróneamente que ese pasto de 90 días esté bien grande, entonces cedemos. No, tenemos que dar a los 45 a 60 días, aunque sea más pequeño, pero con mejor valor nutricional. Entonces, continuando, algunas especies de pasto de corte se han mejorado con el fin de resistir épocas de sequía prolongada, ataque de plagas, pero en términos generales son pastos muy rústicos. Esta es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos en nuestro país. Se nos da perfectamente la producción de ese tipo de pasto. Ya les dije, tenemos hasta 90 toneladas por hectárea. O sea, tenemos bastante producción de biomasa. Y es algo que les preguntaba en el examen diferido. ¿Tenemos la capacidad en el país de producir? Sí, tenemos la capacidad de producir. Por nuestras condiciones tropicales se nos adapta bien a este tipo de pastos. Ahora bien, otra pregunta. ¿Estamos hablando de gramíneas en este caso? ¿Ustedes creen que esto será una gramínea? Dijimos que vamos a hablar de gramíneas y leguminosas más que todo en esta materia. Dentro de las dos clasificaciones, ¿estaremos hablando de una gramínea o de una leguminosa? ¿Habrá alguien que me diga, estos serán gramíneas o serán leguminosas, este tipo de materiales? Gramíneas. Es una gramínea, correcto. Entonces, como característica de las gramíneas, son muy buenas productoras de biomasa, pero con una calidad nutricional limitada. En este caso, también es limitada la cantidad de materia seca que están produciendo estos pastos. Por lo general, andan como por un 20% de materia seca. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y por eso es que cuando nosotros conservamos estos pastos, si alguno ha tenido la oportunidad de ver un ensilaje de pastos cortos, tiende a sacar mucho efluente. Por eso lo que se recomienda, si nosotros vamos a ensilar, cortamos, secamos o lo dejamos postrado sobre el piso, que se deshidrate, que pierda humedad. El mismo principio que hicimos en el campo con el microondas, lo único que aquí lo hacemos con el sol, que pierda humedad. Y ya luego, cuando ha perdido humedad, ya nosotros procedemos a conservarlo. ¿Por qué? Porque la humedad, el oxígeno es enemigo del ensilaje. Entonces debemos de tratar de deshidratarlo lo más que se pueda, si es posible llegar a un 30% de materia seca. Dijimos que estamos como con un 20%. Otra estrategia que podemos hacer es agregar harinas. Con eso aumentamos la calidad nutricional y también agregamos materia seca. Estamos hablando de gramíneas, altas productoras de biomasa, pero de mediana calidad. Este tipo de pastos, por ser rústicos, como les mencionaba, no quiere decir que no necesiten aportes nutricionales al suelo. También se fertilizan, también hay que darles un plan de manejo, pero como les mencionaba, son de las mejores alternativas que nosotros tenemos hoy por hoy en la ganadería. Porque ¿qué es lo que nos hace falta en estos pastos? Cuando nosotros hablamos de conservación,
en esa conservación, más que todo de maíz, de maicillo, lo que nos ayuda a darnos calidad es el almidón que se encuentra en el grano. Y es precisamente de lo que carecen este tipo de pastos porque no producen grano. Pero nosotros tenemos alternativas que podemos hacer para salvaguardar esa calidad. Pero en cuestión de biomasa, estar produciendo 90 toneladas por hectáreas de alimento es algo de lo que podemos echar mano en ganadería. ¿Cómo integramos este tipo de pasto en un sistema silvopastoril? ¿Se recuerdan que hablábamos de eso? Sistemas silvopastoriles, ¿cómo integramos? Si que el animal no va a ir a pastorear, sino que cortamos y llevamos, pero está el corte y acarreo. Podemos alternarlo en callejones, podemos alternarlo con cercas vivas también. Podemos destinar un área de un 20% de nuestra propiedad como un banco de proteína. Todo esto lo podemos manejar bajo un enfoque silvopastoril y es una de las mejores alternativas en cuanto a alimentación en la ganadería, porque precisamente de lo que se quejan los productores es que está costando mucho producir comida y tienen toda la razón. Para producir alimentos, para producir maíz, para producir sorgo, cada vez los insumos están más caros. Cuando hablamos de conservación, no hay mejor material. A mí me gusta mucho trabajar con materiales de grano. Entonces, en este grano no hay mejor material para producir leche, para ganar peso, que el almidón que se encuentra en el grano. Pero con los altos precios de los insumos agrícolas, pues tenemos estas alternativas. Trabajar con pastos de menor calidad, pero nosotros como técnicos emitimos recomendaciones para mejorar la calidad de estos. Entonces, cuando hablamos de pasto de corte, ellos alcanzan su edad de madurez de cosecha, que es cuando empiezan a producir su inflorescencia. Las espigas comienzan a producir sus semillas. Esto lo va a alcanzar entre los 90 y los 120 días. Pero en esta etapa ya han perdido un 30% su calidad nutricional. Y es lo que mencionaba, si nosotros dejamos que pase el tiempo y esperamos 90 días porque el pasto está más grande, porque ya pasó a medir casi 3 metros, tenemos más biomasa, tenemos que tener en cuenta que eso ha perdido aproximadamente un 30% de calidad. Y mientras más avanza la edad, antes de ser cosechado, su estado de madurez y lignificación se hace mayor. Inclusive algunos los dejan para que madure bien 130, 140 días. Ahí únicamente estamos dando fibra. Si bien los rumiantes tienen la capacidad de degradar esa celulosa en el rumen, pero también nosotros debemos de aportar valor nutricional. Entonces, este índice que está aquí, a pesar que se llama madurez de cosecha, es para cosechar y sacar las semillas para la siguiente, para seguir sembrando, para el siguiente ciclo. Aquí otra pregunta. Estos pastos son perennes. Otra ventaja que tienen, miren, sobre el maíz y el maicillo, que también son gramíneas. Este pasto nosotros estamos cortando y si estamos haciendo enmiendas, estamos fertilizando adecuadamente, estos pastos nos van a durar en el tiempo. Cambio el maíz, una cosecha. El sorgo, si nosotros estamos trabajando con multicorte, 3, 4 cosechas inclusive, pero cada una de menor calidad o hay que estar aplicando mayor insumo agrícola. Pero en este caso no, estamos sacando esas 90 toneladas consecuentemente cada 45 o 60 días. Para que ustedes vean las ventajas que este tipo de pasto tiene. Entonces dijimos que entre 90 y 120 pierden un 30% de calidad nutricional. Y se hace mayor su pérdida de calidad nutricional principalmente porque cada vez se hacen menos digestibles para los animales que los consumen. Si se hacen menos digestibles, quiere decir que en su estructura tenemos demasiada lignina y esto se nos va a traducir en fibra ácido detergente. Lignina ligado a la fibra. Esa es indigestible definitivamente para los animales. Entonces van a decir ustedes, miren qué material sé que está aquí. Esta es una fotografía de Chalatenango. Miren qué material, bastante hoja, es lo que nosotros estamos buscando en un pasto. Pasto con bastante hoja, con bastante biomasa. Lo único que nos falta aquí es el gránulo de almidón, pero hay alternativas para incluirlo, ya vamos a hablar de ellas.
Entonces, ¿cuándo es la época de corte? Los valores de época de corte se van a expresar en TDN, que son total de nutrientes digestibles, que es lo mismo que nosotros digamos la digestibilidad. Y este varía mucho según la edad de que se obtenga la cosecha. Dijimos que entre 45 y 60 días cuando nosotros debemos de estar cortando. Cuando hablamos de la edad de madurez de cosecha, no se debe de cosechar, al menos no para alimentar, entre esos 90 a 120 días. Porque ese pasto ya está destinando sus reservas para producir yemas, para producir sus semillas, para seguir su proceso reproductivo. Todas las reservas de nutrientes se van a destinar para eso y vamos a ver cuáles son las semillas de estos pastos. ¿Qué es lo que nosotros sembramos? Porque ustedes van a ver que estos pastos por acá siempre tienden a tener una espiga de cuando tienen entre 110 y 120 días. Pero no es eso lo que sembramos. Entonces, ¿en qué punto nosotros cortamos? Se llama punto verde óptimo. Ese punto va a oscilar entre los 45 y los 60 días. Se expresa mejor el valor nutricional cuando estos pastos, si bien no tienen aquella altura que tienen cuando tienen 90 a 120 días, pero van a ser mayormente digestibles. Y van a presentar esto que está aquí, miren, abundancia de hojas. Hay otra imagen más adelante, cuando el pasto tiene más de 100 días, si bien son más altos, pero casi la mitad de esa planta está seca. Entonces todo eso, de la mitad hacia abajo es lignina, y todo eso no nos va a nutrir el animal. Nos lo va a llenar, pero no nos lo va a nutrir. Esto es lo que nosotros buscamos, miren, este tipo de materiales. ¿Cómo es la semilla? La semilla para la siembra es el mismo tallo de la planta. La semilla, como les digo, no es la espiga que se da aquí en la parte de arriba, sino que es el mismo tallo. En el tallo de cada nudo sale una yema. Y aquí tengo una imagen para explicarles mejor eso. Pero como les decía, de cada nudo de la planta donde se producen los rebrotes para establecer el cultivo, que se llaman yemas. Y miren esta aclaración que está aquí. Nudos lignificados no son semillas viables. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo me paso los 120 días, que es lo que les he dicho, entre 90 y 120 para sacar la semilla, 130, 140, muy lignificados tampoco nos va a germinar esa semilla. Otra aclaración, no sembrar la vara o el tallo completo, ya que nosotros vamos a ver que en el tallo tenemos nudos y entrenudos. Si lo sembramos completo, vamos a perder algunos nudos. ¿Y qué significa perder algunos nudos? Significa que vamos a perder yemas, vamos a perder semillas. Entonces la productividad de este va a ser mucho menor. Entonces lo que hacemos es que cada semilla, cada vara, cada tallo, lo vamos a sembrar como 2 o 3 nudos como máximo. ¿Qué significa 2 o 3 nudos? Es lo que tenemos aquí, miren. Esto que está aquí son los tallos del pasto de corte. Entonces es la semilla del pasto. O sea, cuando yo les diga semilla vegetativa, es esto lo que vamos a sembrar. Y aquí está mejor explicado. Miren, esto es lo que compone una semilla. Y estas son las partes. Esto que está aquí se llama yema. Nudo y entrenudo. Cada nudo, es esta parte que está aquí, de cada nudo normalmente sale una hoja. Y de cada nudo también me sale una yema. Miren lo importante es entonces que nosotros manejemos pastos con entrenudos cortos. Entre más corto el entrenudo, el pasto tiene mayor producción de hoja, mayor producción de yema, por lo tanto mayor producción de semilla también. ¿Qué es lo que está aquí? Miren, este es un tallo sin hojas, entonces ya dijimos que tenemos el nudo, el entrenudo y las yemas. A menor cantidad de entrenudos, entre dos más cortos, tenemos mayor producción de hojas y mayor producción de semillas. Entonces estos pastos se propagan vegetativamente por esquejes. Esquejes es esto que está aquí, es la misma semilla vegetativa, es otro nombre que recibe, y los cuales deben de tener entre 3 a 4 meses de edad, ya dijimos 90 o 120 días.
Aquí hay un dato que nos va a servir para los ejercicios. Miren, para establecer 1 hectárea se necesitan de 3.5 a 4.5 toneladas. En ese rango está de 3.5 a 4.5 toneladas de semilla, que son estas que están aquí. Miren, para sembrar 1 hectárea. Ya ustedes saben que 1 hectárea mide 10.000 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces ahí hacemos el cálculo. Se recomienda usar tallos de 40 a 50 centímetros de largo. Esto va a variar, como les dije, según el tamaño de los entrenudos. Y para sembrarlo se coloca horizontalmente en el surco y se cubre con una capa de tierra. Por lo general es que ocupemos unas 2 pulgadas para no sobreenterrar la semilla. Y la profundidad de los surcos debe ser de 15 a 20 centímetros. Con un distanciamiento entre 0.80 a 1 metro, que es normalmente el ancho agrícola que se ocupa para la maquinaria. Entre 0.80 a 1 metro para facilitar las labores. Y de 15 a 20 centímetros por el crecimiento de estos. Estos son un crecimiento en forma de macoya. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de verlos, tenemos una macoya que no es nada más que varios tallos erectos, compactos, uno a continuación del otro. Y tienen un sistema radicular bien definido, por lo cual nosotros necesitamos abrir un surco a 15 o 20 centímetros, pero únicamente tapar con 2 pulgadas, porque las raíces de estos profundizan bastante, tienen un buen anclaje y, como les dije, son cultivos o plantas perennes. Por lo tanto, en las labores que nosotros hagamos para la siembra, nos van a repercutir en toda la vida del cultivo. O sea, lo vamos a hacer una tan sola vez. Otra ventaja, miren, de los pasos de corte. Maíz, maicillo, el ciclo, cada 3 meses estamos haciéndolo, y esto es una tan sola vez. Si nosotros damos un buen manejo, nos quedamos años con ello. Miren este dato: rendimiento por manzana de 40 toneladas de semilla. Yo ocupo aproximadamente, dijimos aquí que entre 3.5 y 4.5 toneladas de semilla para sembrar una manzana, sembrar 1 hectárea. Entonces, por manzana, a mí me rinde 40 toneladas de semilla. Si yo le dejo 90, 120 días. ¿Cómo es la siembra de estos pastos? Los pastos requieren de una buena preparación de la cama de siembra. Ya ustedes en su tarea exaula me lo ejemplificaron bastante bien. Vamos a pasar un poco rápido por esto. Se deben hacer lomos, caballones, callejones de 30 a 40 centímetros de altura, que es esto que está aquí, ¿ven? Y se debe sembrar sobre suelos que no estén compactados. Si están compactados, pues pasamos todas las labores de maquinaria antes de la siembra. A la primera labor de labranza se le llama el pase aguilón, que es este surco profundo que está aquí. Como pueden ver, dice aquí que tiene 50 centímetros de ancho y de profundidad a lo mejor debe tener entre unos 25 centímetros. Esto es con las labores de preparación de la tierra. Ya como les digo, ustedes lo amplificaron bastante bien en sus tareas exaulas. Pero ¿cómo definimos la siembra entonces? Vemos que el ancho que van a tener los surcos es entre 80 centímetros a 1 metro, porque esto nos va a facilitar las labores agrícolas. Y también, para cuando estos pastos ya están bien desarrollados, como les dije, un crecimiento en forma de macoya, tienden a ser macoyas muy frondosas. Si se fijan en las imágenes que están viendo en un par de diapositivas, todo eso sería bien cerrado. Y es porque estas crecen bastante y cubren toda la superficie del terreno. Se desarrollan abundantemente. Tienen un sistema radicular bien desarrollado, por la misma característica que son perennes, entonces necesitan generar buen anclaje. Y al momento de colocar la semilla en el fondo del surco, es importante hacer un correcto traslape entre las estacas o varas. Esto que está aquí, con esta imagen lo vamos a explicar mejor. Si nosotros queremos tener una mayor densidad, hacemos esta siembra que está aquí. Esto se llama en cadena doble. O sea que tiramos 2 tallos, 2 esquejes, 2 semillas vegetativas, una a la par de la otra. Con eso estamos garantizando la mejor germinación
y mayor rendimiento, que el pasto se desarrolle más rápidamente. Y el criterio para nosotros elegir cada estaca de estas es que debe tener como mínimo 3 yemas. ¿Recuerdan la imagen que les enseñé? Puede ser que por ello en el examen les ponga que identifiquen cuál es la semilla de esa imagen y ustedes ya van a saber que está la yema, el nudo y el entrenudo. Entonces, requisitos para poder sembrar, mínimo 3 yemas. Por lo tanto, es importante escoger semilla madura, sobre todo la parte basal de la planta, mejor desarrollada, las partes bajas. ¿Cómo es la fertilización de estos pastos? Lo hacemos a la siembra, ocupamos un fertilizante a base de fósforo, así en resumen, para no complicarlos mucho. El fósforo a mí me va a ayudar a tener un mejor desarrollo radicular. Ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver o que estuvieron investigando para sus tareas de exaula, los 3 grandes componentes del fertilizante son nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno nos va a ayudar a generar más biomasa, aquello verde, a tener mayor producción de hojas. Fósforo nos va a ayudar al sistema radicular. Entonces, si yo a la siembra aplico una fertilización a base de fósforo, significa que estoy haciendo que ese pasto, ese cultivo, cualquiera que sea, me va a generar mayor cantidad de raíces, va a tener mejor anclaje, porque a mí lo que me interesa primero es que tenga un buen anclaje, buen desarrollo radicular, más aún porque es un cultivo perenne. Entonces, para que eso sea duradero en el tiempo, lo ideal es que apliquemos una fertilización a base de fósforo. Obviamente siempre hay que hacer la aclaración que si tenemos un análisis de suelo, pues únicamente lo hacemos en base al análisis de suelo. Pero como nosotros lo llamamos en agronomía de gabinete, apliquemos una fertilización a base de fósforo a la siembra. ¿Cómo es el manejo del primer corte? Y miren esa imagen que está aquí. Está quizás un poco, se le ve para ustedes un poco borrosa, pero creo que trae mejor calidad más adelante. Este pasto, a simple vista, probablemente tiene más de 100 días. ¿Qué es lo que estamos entonces obteniendo aquí? Esto se ha dejado para semilla. Pero imagínense si esto nosotros lo cortamos y lo vamos a comer al ganado. Miren, casi la mitad de este pasto ya está lignificado, ya está seco. Únicamente tenemos hojas en la parte de arriba. Entonces se malentiende que sí, este pasto probablemente tiene 2,5 metros de altura, casi 3 metros. Entonces se tiene la mala creencia que como esto tiene más biomasa, es más alto, esto lo vamos a dar al ganado para que nos rinda. Pero en realidad, miren, la mitad de todo lo que usted le va a dar de comer está seco, está lignificado. Entonces, ¿cómo hacemos el primer corte? El primer corte de pasto se realiza entre los 3 y 4 meses de su establecimiento. Pero ahora aquí entra en un conflicto porque entonces yo les estoy diciendo que los cortes son 45 o 60 días. Pero el primer corte después de establecido debemos de dejarlo 90 a 120 días, o sea 3 o 4 meses, porque necesito que las raíces se desarrollen de ese pasto. Entonces el primer corte siempre le vamos a dar 3 o 4 meses. O 90 o 120 días. Entonces el primero normalmente se dedica para semilla y seguir propagando el cultivo. Ya del segundo corte en adelante, como digo, un cultivo perenne, ya nos quedamos entre los 45 a los 60 días. Y si el cultivo posee riego, tenemos una zona con abundante humedad, es manejado agronómicamente, estamos haciendo diferentes controles para evitar plagas y enfermedades, puede realizarse de 6 a 7 cortes al año. Si no cumplimos con las labores, realizamos de 3 a 4 cortes. Pero imagínense, 6 a 7 cortes de 90 toneladas aproximadamente cada corte. Es bastante material el que estamos sacando. Y aquí les he preparado un pequeño video. Bueno, les he puesto en la presentación un pequeño video del pasto de corte que más probablemente vamos a hablar en este día y en los ejercicios. El pasto de corte Senta 715. Este pasto es el que ha sido estudiado e investigado por la gente del Senta y es el que está mayormente distribuido en las ganaderías a nivel nacional.
Algunos le dicen cubano, cubo 22, sí está el cubo 22, pero es bastante confundido con este CT. Entonces, este video que les voy a presentar a continuación explica de las características de este pasto. Les voy a habilitar el sonido, permítanme que normalmente tengo que cambiar el sonido para acá. Y me confirman si lo escuchan. ¿Se escucha? Con el objetivo de apoyar al sector ganadero, el CENTA desarrolla tecnologías forrajeras para mejorar la nutrición de las ganaderías, como el pasto de corte CT115. Es un clon. El clon quiere decir que se sacó lo mejor del Kingras que todo el mundo conoce, que es un pasto de corte, es un penicepo, es un elefante, como comúnmente lo llama el ganadero. De ese clon, de ese penicepo o Kingras, se extrajo lo mejor de él y se produjo el 715. Quiere decir cultivo de tejido. El pasto CT115 alcanza una altura de 3 metros, con tallos que pueden alcanzar de 2 a 3.5 centímetros de diámetro, de hojas anchas y largas con vellosidades suaves, contenido de proteína de 10.37%, materia seca de 12.86%, un 55.85% de fibra neutro detergente, 1.15% de energía neta de lactancia y una producción de materia húmeda de 90 toneladas por corte por hectárea. La diferencia con otros pastos es que es resistente, altamente resistente a la sequía. Que lo puede pastorear. El ganadero lo puede usar como pastoreo, lo puede usar como corte. Lo bondadoso de este pasto es que en este país resiste sequía, altamente sequía. Usted le puede estar sacando producciones allá por febrero, marzo, y con solo la humedad del terreno, él está sacando buenas producciones. Entre las bondades de este pasto se mencionan la resistencia a periodos de sequía prolongados. Se adapta desde 40 a 900 metros sobre el nivel del mar y los entrenudos son cortos, haciéndolo tener mayor cantidad de hojas. Por lo general, los pastos de corte en sus momentos óptimos de nutrientes, que son entre 45 y 60 días, oscilan entre, ¿qué es lo más común que el ganadero pregunta? Es la proteína. Oscilan entre 5 y 12% de proteína. Este pasto está entre 7 y 18% de proteína. Y en los promedios se mantiene entre 12.5 y 14% de proteína, que no se encuentra en cualquier pasto. El pasto CT115 se propaga por esquejes que deben proceder de tallos de 90 a 120 días de edad. Se recomiendan colocar horizontalmente en el surco para luego cubrirlo con una capa de suelo de 1 a 2 pulgadas. Nosotros cuando empezamos a dar el zacate CT, vimos la mejoría en el ganado. Como producción, el ganado pues lo aceptó y no tuvimos ningún problema con esa calidad de pasto. Y es que es de los mejores pastos que tiene el Sega Izama. Esta tecnología está puesta a disposición para todos los ganaderos que desean conocer directamente los beneficios de este pasto forrajero generado por el CENTA. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Bien, ¿qué podemos recalcar de este video? Que estuvieron 90 toneladas de producción de forraje por hectárea. Aquí les puse parte del brochure
de este pasto, a lo mejor alguno está familiarizado con él, pero para los que no, ahí igual se los voy a dejar. Pero fíjense, contenido de proteína del 10.37%. Ya ustedes saben que este contenido de proteína, inclusive para un pasto, es bastante bueno, para una gramínea que no son altas productoras de proteína. Pero, ¿qué podemos hacer en este caso para incrementar este porcentaje en nuestra ración? Pues complementamos con leguminosas. Porque si tenemos buenas producciones, miren, 90 toneladas cada 45 o 60 días. Estamos teniendo bastante alimento. Que sí, carece de proteína, pero entonces ustedes ya saben cómo agregar esa proteína a la dieta. Y ustedes están claros que hacemos asocios con leguminosas, que son altas productoras de proteína, pero bajas productoras de biomasa. Entonces, esas recomendaciones son las que nosotros debemos de emitir. Permítanme. Estas recomendaciones son las que nosotros debemos de emitir en el manejo de una ganadería. Este tipo de materiales. Aquí está, mire, métodos de conservación de los que se recomiendan es el ensilaje. Porque tenemos gran cantidad de biomasa. En este caso, lo que nosotros hacemos es conservarlo. Ya dijimos que para ensilar tenemos que deshidratar, tenemos que cortar el pasto, dejar que se seque para proceder a hacer el picado, para evitar que este silo tenga demasiados efluentes. Pero en cuestión de alimentación, de las mejores alternativas que nosotros tenemos hoy por hoy, pastos de corte, pastos de elefante, alta producción de biomasa y dijimos que niveles bastante buenos de proteína. Quizás de lo que carecemos es un poco de materia seca, pero ya ustedes como técnicos van a saber contrarrestar eso. Bien, vamos a hacer algún par de ejercicios este día con respecto a los pastos. En este caso, hablar de los pastos de corte. Entonces, si me van siguiendo, estos ejercicios son parte de los que van a venir en el examen de laboratorio. Se quiere establecer 7 manzanas de pasto de corte CT115 bajo condiciones de riego. Vamos a determinar cantidad de semilla a ocupar, cuántos cortes se pueden obtener en el primer año, tomando en cuenta edad para el primer corte y periodo de descanso de 45 días. Anoten esto que está aquí para resolver el ejercicio. Lo vamos a hacer juntos. O tómenle una captura. Igual esta presentación es de ustedes y la grabación también, pero para efectos únicamente del ejercicio. Bien. ¿Qué es lo que hacemos primero? Se requiere establecer 7 manzanas de pasto 715. Ya ustedes saben cuál es el pasto, vemos un video, bajo condiciones de riego. Entonces determinamos la cantidad de semilla a ocupar. Para esto necesitamos saber cuántas hectáreas vamos a sembrar, porque yo les dije que vamos a tener cierta cantidad de semilla por hectárea. Entonces, dentro de las problemáticas que pueden tener estos ejercicios, es que yo les voy a dar una cantidad en manzanas. Entonces, como está aquí, miren, tenemos 7 manzanas por 7.000 metros cuadrados. Ya ustedes ya saben que una manzana son 7.000 metros cuadrados. Nos va a dar 49.000 metros cuadrados. Esto lo dividimos entre 10.000 metros cuadrados y nos va a dar 4.9 hectáreas. ¿Por qué 10.000 metros cuadrados? Porque es lo que corresponde a una hectárea de terreno. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Si alguien tiene dudas, no tenga pena en interrumpirme, levantar la mano o abrir su micrófono. Entonces, ¿qué hacemos con estas 4.9 hectáreas? Ya pasamos de manzanas a hectáreas. Entonces, yo les dije que para establecer una hectárea vamos a necesitar de 3.5 a 4.5 toneladas. Trabajemos con 4 toneladas, que es el medio de ese promedio. Entonces, con 4 toneladas por hectárea en promedio.
Entonces tenemos 4.9 hectáreas por 4 toneladas por hectárea. ¿Toneladas de qué? De semilla. Entonces, para yo poder establecer estas 4.9 hectáreas, o sea, 7 manzanas de terreno, yo voy a necesitar 19.6 toneladas de semilla de pasto. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Si alguien tiene dudas, no duden en interrumpirme. ¿Cuál es el siguiente interrogante del ejercicio? ¿Cuántos cortes nosotros podemos hacer en este pasto, en estas 7 manzanas? Para esto tenemos esta pequeña formulita, miren. El número de cortes es igual a los días ¿de qué? Del año entre el periodo de descanso. ¿Por qué en esa fórmula he puesto 245 días? ¿Alguien me puede decir por qué si yo les di los días del año no son los 365 sino 245 días? ¿Alguien tiene una idea? Porque está quitando los días de descanso. Estoy quitando los días del primer corte. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos que el primer corte tiene que posponerse entre 90 a 120 días? Porque dejamos que se desarrolle el sistema radicular. Entonces, 120 días, descuéntenle 365 menos 120, les va a dar los 245 días que tenemos aquí. O sea que aquí ya descontamos el primer corte. Eso lo dimos entre 45 días porque es el periodo de descanso. Porque yo les he dicho que los siguientes cortes después del primero son entre 45 a 60 días. Entonces, en este caso, tomamos 45 días. Entonces, 245 entre 45 nos va a dar 5.44 cortes al año. 5 cortes y medio al año prácticamente. Pero a eso le sumamos el primer corte, que ya lo habíamos descontado aquí. Entonces, los 5.44 más el primer corte, 6.44. Si lo aproximamos a 6.5 cortes al año. Un corte de semilla y 5.5 de forraje. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Bien, si no vamos a resolver otro, lo vamos a hacer juntos todos para que todo quede claro. Igual como les menciono, estos tipos de ejercicios están en la guía que les he dejado y los que tengan cualquier duda pueden hacerme cualquier consulta. Programamos alguna sesión de asesoría y con todo gusto lo resolvemos. Ok, vamos al segundo ejercicio. Miren este enunciado, dice, Ricardo posee 10 hectáreas de terreno listo para sembrar cualquier pasto de corte. Aquí les voy a poner, pueden cualquier pasto elefante, CT115 o M69, el AH, algún COBA 22, algún cobano, cualquiera. Todos lo vamos a manejar bajo el mismo criterio. Entonces su vecino, José, tiene en venta media manzana del 715, ustedes vieron el video, y lo tiene de 90 días de edad. Y tiene otra media manzana con una edad de 45 días de edad. O sea, tiene una manzana mitad y mitad. ¿Para qué cantidad de área de terreno le podría vender semilla José a su vecino Ricardo? Ricardo quiere comprar, ¿cuánto le puede vender el vecino? Estimando un rendimiento de 40 toneladas por manzana de semilla. Hagámoslo. Si decimos nosotros, como está aquí en el ejercicio, miren, 40 toneladas por manzana de semilla. Entonces, si el vecino tiene media manzana de terreno, ¿cuántas toneladas de semilla puede estar sacando? Fácil, 40 toneladas, que es lo que produce una manzana, por media manzana. 20 toneladas de semilla.
que es lo que él tiene en su terreno de 20 toneladas de semilla, en lo que tiene el terreno de media manzana, de 90 días. Pregunta aquí, ¿por qué no ocupo esta otra media manzana de 45 días para sacar semilla? Porque a esa edad no está produciendo semilla todavía, sino solamente forraje. Correcto, correcto. Ya ven que estos ejercicios son los más fáciles que ustedes van a desarrollar. Entonces, únicamente hemos de saber a qué edad sacamos semilla, a qué edad sacamos forraje. Entonces, únicamente él tiene a disposición 20 toneladas de semilla, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que para sembrar 1 hectárea de terreno, yo ocupo 4 toneladas de semilla, entonces 20 entre 4, 5 hectáreas. O sea que José tiene para sembrar 5 hectáreas de semilla. ¿Estamos hasta aquí? ¿A alguien le quedó dudas? Digo, son fáciles, estos son multiplicaciones, sumas, restas. Así van a ser todos los ejercicios que vamos a desarrollar. Únicamente ustedes tienen que manejar conceptos, así como ese que me acaban de decir. Acá ¿Podría repetir de dónde salió esos 4 toneladas? Ok, este que está aquí, 4 toneladas. Estos son de los datos que ustedes tienen que saber. Para yo sembrar 1 hectárea de terreno con paso de corte, se tiene entre 3.5 a 4.5 toneladas de semillas lo que necesitamos para sembrar 1 hectárea. Entonces trabajemos con el promedio. Si yo quiero sembrar 1 hectárea de pasto de corte, entonces yo necesito 4 toneladas de semilla por hectárea. Y de ahí sale este 4 que está aquí. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Ok. Bien, hagamos el último ejercicio. Si al establecer penincetum purpúreo, ¿cuál es el penincetum purpúreo? Son todos los pastos elefantes. Todos los pastos de corte. Se recomienda efectuar el primer corte entre 3 y 4 meses después de sembrado. Ya dijimos que 90 a 120 días, entonces estamos claros con eso. ¿Cuántos cortes pueden hacerse en un año? Asumiendo que se cuenta con riego y la producción es constante todo el año, tomando un periodo de recuperación de 60 días. Vamos a ocupar 45, aquí le vamos a dar 60 días. Dijimos que entre 45 y 60 estamos ofreciendo un pasto con buen valor nutricional. Desarrollémoslo. Entonces sabemos que el primer corte es los 3 meses porque el primero se deja para semilla, ¿verdad? Entonces tenemos los 365 días del año menos 90 días. ¿Por qué? Los 3 meses que vamos a esperar para un buen desarrollo radicular. Entonces menos 90 me da 275 días. Estos 275 días lo vamos a dividir entre 60 días. Estos 60 días son los que yo voy a esperar para sacar forraje. Entonces me va a dar 4.6 y lo podemos aproximar a 5 cortes. En estos ejercicios, después de 0.5 pueden aproximar 5 cortes al año. Pero a ese le sumamos el primer corte. ¿Se recuerdan que aquí lo contamos? Miren. 5 cortes más el primer corte que descontamos aquí, 6 cortes al año. Hagámoslo ahora para 4 meses. Lo mismo, 365 días menos los 120 días. ¿Por qué 120 días ahora? Porque estamos trabajando con 4 meses. El mismo procedimiento, 245 días entre 60, que es el periodo de descanso que voy a dar para sacar forraje, ya disminuyó. Miren, ya no sacamos 4 cortes y medio, sino que solo 4 cortes. Más el primer corte, 5 cortes. Y esto pasa por lo mismo, hacer la correcta planificación. Yo les he mencionado cuando fuimos a la estación experimental que en ganadería uno de los errores más grandes que podemos tener es trabajar al límite. Siempre nosotros debemos de prever cuánto alimento vamos a darle a nuestro ganado, principalmente cuando hablamos de forraje. Entonces son estas cosas que nosotros como técnicos o como administradores de una ganadería
podemos manejar. Yo sé que si yo le doy al pasto solo 90 días para que desarrolle radicularmente, voy a sacar 6 cortes al año. Pero si le doy los 4 meses, los 120 días, voy a sacar 5. Pregunta, ¿con cuál se quedarían ustedes? Teniendo en cuenta que es el primer año de establecimiento del pasto. ¿Con 4 o 3 meses? Díganme, no tengan miedo a opinar. ¿Cuál recomendarían ustedes a un productor si le dicen, mire, lo dejo 90, lo dejo 120 días? ¿Cuál les recomendarían? 90 días. 90 días porque tenemos más producción de pasto, más forraje, 6 cortes. Vamos a ver en el chat que me están poniendo, permítanme. Cuatro meses, 4 meses, 4 meses, dicen todos aquí. Natalie levantó la mano, dígame. Una consulta, Inge. O sea Sí, que si, digamos, en un ejercicio me sale una cierta cantidad, punto y algo. Y entonces es mejor aproximarlo al número más, al siguiente número. después de punto 5 aproxime. Y si esa, o sea, eso, digamos, me saliera punto 4, no, no interfiere con el resultado. O sea, por eso que está diciendo que es mejor tener más. Sí, mire, lo que vamos a hacer, y esto lo hago para efectos del examen y de los ejercicios que no tengamos mucha variación en los resultados, después de punto 5 aproximemos. Claro que sí le puede interferir ya a la hora de estar en campo, porque tenemos a punto 4 de diferencia, pero para efectos de la revisión de los ejercicios y para que manejemos todos casi que las mismas respuestas, hagámoslo con punto 5. Recién el examen le sale así, después de punto 5 aproximen todos, ¿sí? No sé si- Ok. Ok, bien, ya teniendo claro eso, pude ver en el chat que la mayoría decía 4 meses. Y fíjense que 4 meses es lo ideal que nosotros debemos de dejar de tiempo. Porque si bien perdemos un corte, pero como yo les he mencionado, estamos hablando de un cultivo perenne. Entonces es la única vez que vamos a hacer esta labor. Y lo ideal es comenzar bien. Y para comenzar bien, yo necesito tener un buen sistema radicular, un buen anclaje de esta planta. Entonces vale la pena mejor en el primer año perder un corte, pero que esta planta desarrolle un buen sistema radicular y como es una planta perenne, va a tener un buen desarrollo y cada vez los cortes van a ser con mayor producción de biomasa. Eso se va a ir viendo. Como aquí no estamos hablando aún de biomasa, pero si hacemos un buen manejo, estamos teniendo rendimiento hasta de 90 toneladas por hectárea. Y eso va a repercutir. Es lo mismo que en los pastos de piso. Si nosotros damos un buen periodo de descanso, vamos a tener bastante material para alimentar, bastante pasto. Lo mismo es hasta aquí. Entonces, en el primer corte, dejémoslo en 120 días. Al menos que yo en el examen les diga que lo hagan a 90. Ahí sí lo hacen a 90. Miren, hay un ejercicio más. A usted se le ha encargado, vamos a hacer este rapidito, el proyecto de establecer 3 manzanas de Penicetum purpureum, cultivar 715. Y en la estación experimental, ya todos la conocemos. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Lo está presentando. Ah, Ahorita. perdón. Pensé que estaba presentando, miren. ¿Hoy sí? Sí. Ok, muchas gracias por avisarme. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Este está más fácil. Tenemos 3 manzanas que vamos a poner en la estación experimental y necesitamos ir donde la ingeniera Cecilia Landaverde, que es la del video ahí, a pedirle semilla al CENTA, ¿verdad? Entonces determinamos eso. ¿Cuántas semillas vamos a ocupar? Lo primero, siempre que les pregunte cuántas semillas vamos a ocupar, pasemos las manzanas a hectáreas. Siempre.
porque el rendimiento de semillas está en base a hectáreas. Entonces, otro dato que ustedes no deben de olvidar, y eso de aquí hasta por siempre, ustedes tienen que manejar de los datos más básicos de forrajes. ¿Cuántos metros cuadrados son una manzana y cuántos metros cuadrados una hectárea? Básico. Entonces nosotros sabemos que una manzana son 7.000 metros cuadrados. Entonces 3 por 7.000, 21.000 metros cuadrados. 21.000 metros cuadrados entre 10.000. ¿Por qué 10.000? Porque 10.000 son una hectárea, todos lo sabemos. Entonces son 2.1 hectáreas que vamos a sembrar en la estación experimental. 2.1 hectáreas por 4 toneladas por hectárea, que es la cantidad de semilla que yo necesito para sembrar, me va a dar 8.4 toneladas. Y eso sería la respuesta a este ejercicio. Como pueden ver, como les decía, si ustedes saben cuántos metros cuadrados tiene una manzana, cuántos metros cuadrados tiene una hectárea y cuánta semilla yo necesito para sembrar una hectárea, ustedes van a desarrollar bien todos estos ejercicios. Igualitos, estos son los que van a ir en el examen. Vamos a hablar algo rapidito de los pastos para pastoreo, pastos de piso. Características de estos pastos. Son perennes y son anuales. Crecimiento rastrero y en macoyas, como el caso del mulato, de la mayoría de las braquiarias, son crecimiento de macoya, con mismo tipo de crecimiento que el pasto de corte, solo que a menor escala. Pasto rastrero, todos aquí ocupamos para sereno, pasto estrella, pasto suazo y pangola. La mayor característica de los pastos para pastoreo, resistencia al pisoteo. Ya hemos hablado que inclusive, si manejamos una correcta carga animal, el pisoteo va a actuar en beneficio de la propagación del pasto. ¿Por qué? Porque esto se propaga por estolones. Entonces los estolones tienen un crecimiento rastrero o decumbente. Entonces el ganado, al ir pisoteando, va a ir incorporando estos estolones al suelo. Entonces, por lo tanto, el pasto va a tender a propagarse más. Otra diferencia, periodo de recuperación de 21 a 28 días, a diferencia del otro que era 45 a 60. Y los tipos de semilla. Tenemos semilla sexual y material vegetativo. Semilla sexual, esta que está aquí, la semilla que normalmente creo que todos conocemos, que ustedes van a comprar una braquiaria, a comprar cualquier pasto, mulato, caimán, mabuno, todos esos bien, le van a vender semilla sexual. Y material vegetativo, son los estolones que tanto hemos hablado. Los dos tipos se pueden sembrar. ¿Cuándo es la época de establecimiento? Cuando hablamos de semilla sexual, o sea, esta que está aquí, se pueden sembrar antes que inicien las lluvias o durante las primeras lluvias, para que sea la germinación antes o en conjunto de las malezas. Por lo general tendría que ser antes de las malezas, porque estas van a actuar por exclusión. Entonces aquel que colonice antes el terreno, ¿verdad? Entonces el que colonice antes, el que llegue primero, ese va a ser el que mejor se va a desarrollar. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a eso. Si nosotros sembramos por material vegetativo, o sea, los estolones, la fecha de siembra se puede realizar después de haber iniciado las lluvias. ¿Por qué? Porque esto necesita que en el campo haya suficiente humedad. Estas, como algunas traen alguna fase de latencia, nosotros podemos sembrar y cuando comienzan las lluvias, esas comienzan a germinar. Como es un material vegetativo, material que necesita ya estar en contacto con la humedad, entonces necesitamos que en el suelo haya humedad suficiente para que estos comiencen el enraizamiento. ¿Cuáles son los métodos de establecimiento? Cuando hablamos de semilla sexual, es recomendable echar la semilla al fondo del surco y tapamos. Dice aquí con rodillo o ramas, si se recuerdan en los pastos de corte hablamos de 2 pulgadas, en este caso lo único que necesitamos es cubrir la semilla. Una pequeña capa nada más, por eso no se les da un dato, podría ser que medio centímetro, incluso menos, únicamente cubrirla. Y también lo podemos hacer al boleo, o sea, agarramos la semilla y la estamos tirando, esparciendo por todo el terreno.
También se puede ocupar una fertilizadora, que es una maquinaria agrícola, que lo que hace es arrojar el fertilizante. En este caso, el de fertilizante va a ser las semillas. Es el mismo principio que esto que les puse aquí al boleo. La siembra con material vegetativo va a depender de la humedad que tenga el suelo. Y hemos hablado, necesitamos que haya bastante humedad, que ya esté bien establecida la época lluviosa. Si las lluvias son torrenciales y no es posible utilizar tractor, la siembra debe hacerse se debe hacer al boleo, tirando la guía en el fondo del surco y tapar con los pies. Pero si nosotros lo vamos a hacer y si permite ingreso de maquinaria, entonces las plantas deben de estar maduras después de establecido un potrero en 6 meses. Se puede proveer estolones. Fíjense esto. Vamos a tardar hasta 6 meses para tener estolones bien maduros. Los esquejes de tallo deben de poseer de 3 a 4 nudos, el mismo principio que los pastos de corte. El mismo, lo único que cambia es el tipo de crecimiento. Siempre es por nudos, con la diferencia que aquí, por cada nudo, tenemos una raíz. Allá, por cada nudo, tenemos una yema y una hoja. Otra pregunta que puede ser de examen. Se debe rastrear el suelo 2 pasos de rastra. Esto vamos a ir quizás un poco rápido porque no es la intención, pero para que les quede cómo se hace la siembra, hacemos 2 pasos de rastra, que es este apero que está aquí. Y el material vegetativo es esparcirse sobre la superficie, cubriéndolo todo, y luego pasamos las rastras. Hacemos 2 pasos. Lo que hace esto es mullir el terreno. O sea, aquellas partículas grandes de terreno, más si ya tiene humedad, hacerlas en partículas más pequeñas y dejar el terreno suelto. Entonces dejamos el terreno suelto con 2 pasos de rastra, normalmente es así en horizontal, cruzados así en forma de cuadro. Luego tiramos la semilla y hacemos otro paso. 3 pasos en total. Los pasos deberán ser cubriendo la semilla y según la humedad del suelo lo permita. Si lo hacemos en ladera o no se cuentan con maquinaria, se cubre con el azadón. Y debemos de cubrir un 90 o un 95% de la semilla aproximadamente. ¿Por qué? Porque toda aquella semilla que no esté cubierta se va a deshidratar. Y quizás para establecer este ejemplo un poco más claro, no sé si alguno tiene la oportunidad de ver cómo siembran la grama, es el mismo principio. Aquella que queda expuesta, aquellos estolones, porque también, por ejemplo, es crecimiento estolonífero, son guías lo que se siembra. Entonces nosotros vamos, sembramos y tapamos. Aquello que queda descubierto se deshidrata y se seca. El mismo caso con los pastos de piso. ¿Cómo es la densidad de siembra? En pastos de nuestra región, cuando hablamos de pastos, de semilla que ha sido colectada, por lo general es de mala calidad o tiene baja germinación. Entonces lo que debemos de hacer es una prueba de germinación para poder determinar la cantidad que se va a ocupar por hectárea. ¿Qué es una prueba de germinación? Ustedes tienen las 10 semillas, podemos hacerlas con 100 o con 10, pero para evitar perder tanto, agarramos 10 semillas y las ponemos en una servilleta, en un papel toalla humedecido y donde no le dé la luz. Alrededor de 8 días, que es lo que tarda aproximadamente en germinar, vamos y vemos cuántas han germinado o les ha salido alguna raíz pivotante. Si salieron 8 de 10, pues tienen 80% de germinación. Lo ideal es trabajar con un 80%. Si tenemos únicamente el 50% de germinación, entonces doblamos la dosis, por decirlo así. Emitimos una doble recomendación, que si son 8 kilos por hectárea, entonces sembramos 16. Ya vamos a hacer un poco más de eso, pero para eso sirve la prueba de germinación. Densidad de siembra. Cuando hablamos de cosecha, de semilla y siembra, puede ser artesanal, en el caso que no sea un híbrido, el que nosotros ocupamos, que son la mayoría de las brachiarias. Estas brachiarias se recuerdan que son las que hablábamos en el primer cómputo, que son las que son de mediana tolerancia a la sombra. Entonces aquí estamos ya viendo cómo es que se siembran estos pastos. Pero en el caso que no sea así, que sea una práctica artesanal y sea un pasto, un pasto alemán, que nosotros vamos a cosechar la semilla. Entonces se cortan las panículas con la semilla madura,
para esto se deja de pastorear y sea un tiempo que la planta realice todo el ciclo, ¿verdad? Se puede cosechar la semilla o se deja que se reproduzca en el mismo lugar de manera natural, y estos pueden ser pastos anuales, botan la semilla y en el mismo ciclo está reproduciéndose. Ellos botan la semilla y ahí se está propagando en el mismo año. Si se establecen y se hace dispersando la semilla del boleo, puede ocuparse sin ninguna labranza también. Vamos a ver cómo es la siembra con material vegetativo. Material vegetativo dijimos que son los estolones, ¿verdad? Entonces tenemos los estolones y para sembrar una hectárea, dato que también tienen que aprenderse, 2.5 toneladas por hectárea. Eso es lo que nosotros ocupamos para sembrar. Aquí estamos hablando de Swazi, de Estrella, Pangola, ocupamos el mismo criterio, 2,5 toneladas por hectárea. A diferencia de los pastos de corte, que son de 3.5 o 4.5 toneladas. Miren, hay otra pregunta que puede salir. 2,5 toneladas cuando hablamos de pasto de piso por material vegetativo. Entonces, ¿cómo hacemos la preparación del terreno? Debe ser lo más completa, el mismo criterio, porque es la única vez que lo vamos a hacer. Pastos perennes también. La primera preparación que vamos a hacer va a marcar el desarrollo de todo el cultivo. Por lo cual es necesario destacar que los pastos en su mayoría son perennes y no se debe confundir con cultivos agrícolas que, en el caso, como les decía, maíz, maicillo, igualmente son gramíneas, pero cada 3 meses nosotros debemos estar repitiendo las labores. Son de mejor calidad, pero el costo es más alto por eso mismo. Y ahí la importancia que nosotros aprendamos a trabajar con este tipo de pastos. Tenemos pastos como por ejemplo el guinea, que es el mismo mombasa, el agletón y algunos etcétera que son más nativos. Después de haber preparado el suelo, se recomienda rayar para limitar el surco. O sea, aquí no lo hacemos al boleo, sino que marcamos el surco. Y cuando tenemos especies como material vegetativo, como el pangola, como la estrella, como el swazi, se necesita una preparación mayor. Ya les mencionaba que se hacen pasos de rastra, 2 pasos, después esparcimos la semilla, que ocupamos 2,5 toneladas por hectárea, y después hacemos otro paso para incorporar toda esta semilla. Toda aquella semilla que quede descubierta se va a deshidratar y no va a ser una semilla viable. ¿Cuál es la profundidad que nosotros debemos de sembrar las semillas? Miren, gramíneas forrajeras, de eso estamos hablando. Todas son gramíneas las que hemos hablado este día. No muy profunda, lo más 2 centímetros de profundidad. En el caso que estemos hablando de materiales vegetativos. Y lo más importante para asegurar una buena germinación y la sobrevivencia de las plantas, no es como tal la profundidad, sino que es cubrir la semilla. Podría ser inclusive 1 centímetro, pero lo importante es que esa semilla quede cubierta. Porque toda aquella semilla, ya ustedes saben, que no quede cubierta, no va a ser semilla viable. Esa se va a deshidratar, se va a secar. Entonces vamos a perder esa semilla. Vamos a hablar un poco de los pastos híbridos. Aquí entre el mulato, el caimán, el camello, el cobra. Pastos que están en nuestro país, que empresas se han encargado de diseminarlos aquí, cada uno cumple con diferentes características. Estos pastos todas son brachiarias. Son brachiarias híbridas de crecimiento en forma de macoya y con mediana tolerancia a la sombra. Este tipo de pastos son los que se nos van a adaptar al sistema silvopastoriles que tanto hablamos en el primer cómputo. Yo les mencionaba que debemos de tener árboles dispersos en potreros y que se tiene la creencia de que la sombra es enemigo del pasto. En algunos casos sí, pero nosotros debemos de emitir recomendaciones para tener sombra y tener pastos. Con fuera animal, mejorar las producciones. Entonces, a lo mejor en aquel entonces ustedes se preguntaron cuáles pastos. Pues podemos ocupar híbridos. Mulato, caimán, camello, cobra. Entonces, todos estos tipos de pastos comercialmente están en el país. Y lo que lo que se recomienda sembrar son 8 kilogramos por hectárea. Otro dato, miren, todos los datos se los estoy poniendo en negrito. Si nosotros tenemos, vamos a sembrar estrella, vamos a sembrar pangola, vamos a sembrar suazi, 2,5 toneladas por hectárea.
Si yo les pongo el ejercicio que va a ser un pasto híbrido, son 8 kilogramos por hectárea. Y esto es parte de los ejercicios que se dejaron el lunes pasado. Y por eso les decía que entiendo que algunos no los pudieron desarrollar, pero quería ver como el nivel de conocimiento que tenían de algunos principios, como por ejemplo metros cuadrados de manzanas o de hectáreas. Hoy lo vamos a desarrollar otra vez. Pasto caimán. Dice que qué interesante estos nombres. Pasto caimán es una bracharia híbrida resistente a la humedad. O sea, es fácil, miren, para que no se compliquen, con el nombre nos vamos guiando. Caimán, resistente a la humedad. Tienen suelos que tienden a encharcarse, con bastante humedad, suelos arcillosos, donde a lo mejor tenemos un pasto que sea susceptible y no se nos da, entonces nosotros ocupamos un pasto caimán. Y ustedes saben, caimán, viene el agua, entonces resistente a la humedad va. Entonces ese recomendamos. ¿Cuánto recomendamos? 8 kilogramos por hectárea. El mulato. Este es algo de lo que tenemos en la estación experimental. Algunos con los que fuimos al potrero pudimos ver que había una especie de pasto como crecimiento en forma de macoya que tiene las hojas más gruesas que estaba mezclado con el estrella. Este es el mulato. Este es un pasto, podríamos decirlo, un poco más equilibrado, con mediana tolerancia al encharcamiento, también a la sequía. Pero lo que hace este pasto de muy buena calidad es que con suelos ácidos de fertilidad media o baja, también un poco tolerante a la sequía y altas temperaturas, este se da bastante bien. Y miren aquí, principalmente donde hay riesgo de ataques severos de varias especies de salivazo. Tuvimos la oportunidad de verlo este lunes que pasó, que nos acercamos ahí a las cercas del potrero y ustedes pudieron ver algunos que había como una espuma en el pasto. Algunos dijo que alguien ha escupido, no es eso, es el salivazo, es una característica, es un insecto. Entonces este insecto hace que el pasto, por ejemplo un pasto suave y un pasto más delicado, tiende a acabarse. A lo que me refiero, este cada vez va a ser menos productivo, cada vez se va a esparcer más por todo el terreno, y entonces cada rendimiento va a ser menor. Este tipo de pastos tienen mediana tolerancia al salivazo. Es un híbrido apomíctico que significa que generalmente es estable, o sea que no vamos a tener una segregación. Vamos a obtener el mismo material conforme nosotros hacemos los cortes. Y eso nos va a durar por años. Y también altamente comprobado que produce bastante carne y bastante leche. Buenos rendimientos. Muy bueno en calidad nutricional. La verdad, como decía, es un pasto bien equilibrado. Otra característica, miren, pasto camello. Ustedes al ver el nombre ya se imaginan por qué se llama pasto camello. Tolerancia a la sequía. Cada uno de estos pastos ha sido destinado para diferentes ambientes y por lo tanto nosotros echamos mano de cada uno de ellos, conociendo el terreno. ¿Tiene un terreno encharcado? Pues sembramos caimán. Si queremos ocupar un híbrido, pues si no tenemos para un híbrido, pues tenemos pasto alemán. Ya vamos a hablar también un poco de él en la siguiente clase. Pastos más nativos, un pasto alemán con tolerancia al encharcamiento también. Tenemos un terreno alto en sequías y este camello se ve bastante por la oriental. Lo he visto ya bastante diseminado, está comenzando a entrar. Sembramos pasto camello. Zonas áridas, semiáridas. Entonces no hay excusas para no tener pasto. Que mucha sombra, que no hay sombra, que hay sequía, que hay inundación. Para todo tipo de ambientes tenemos una recomendación y es lo que nosotros como técnicos debemos de hacer. Tener alternativas para el productor. Nunca decirle que no hay alternativa. Siempre debemos de tener una respuesta para poder producir. ¿Cuál es la característica de este pasto? ¿Por qué lo hace tener tolerancia a la sequía? Porque tiene un sistema radicular bien desarrollado. Y eso profundiza más internamente en el suelo y extrae humedad de donde las raíces de otros pastos no lo hacen. Y eso lo ayuda a mantenerse por más tiempo verde. También tiene buena capacidad de rebrote y vamos a hacer un par de ejercicios. Estos son los ejercicios que estaban
en la guía de la semana pasada, los que ya hicieron el laboratorio, pues ya los pudieron ver, o algunos que tenían dudas que me escribieron, ahorita los vamos a desarrollar, y los que no, pues aquí los vamos a hacer en conjunto. Son fáciles, miren. En la estación experimental se hace establecer 15 manzanas de pasto estrella. ¿Cuántas semillas necesitamos? Aquí se los puse todo de un solo, miren. 15 manzanas por 7,000 metros cuadrados, que nosotros ya sabemos que es lo que tiene una manzana, 7,000 metros. Entonces me va a dar 105,000 metros cuadrados. Entre los 10,000, porque 10,000 es una hectárea, aquí le faltó 10,000 por hectárea, ahí se lo ponen, pero que quede claro eso. Entonces tenemos 15 manzanas, que es igual a 10.5 hectáreas. ¿Qué otro dato necesitamos saber? Y como les digo, cosas que ustedes fáciles se las tienen que aprender. Por una hectárea ocupamos 2.5 toneladas. Entonces, 10.5 por 2.5, 26.25 toneladas. Si aquí me ponen 26, a lo mejor una pregunta, está bueno. Arriba de 0.5 se aproximen. Aquí lo pueden dejar 26 y para que manejemos todas las mismas respuestas. ¿Qué es lo que deben de saber ustedes aquí? Yo les voy a decir, por ejemplo, aquí miren, pasto estrella. Entonces ustedes van a ir, estrella. Dijeron que en clase que la estrella, entonces este se propaga por semilla vegetativa y son 2.5 toneladas. Aquí está, 2.5 toneladas por hectárea. Hagamos otro. 8.5 manzanas, pero ahora de pasto mulato 2. Ya hablamos que son los híbridos. Y aquí agregamos otra pregunta más. ¿Qué cantidad de semilla y cuántas bolsas de semilla híbrida debemos de comprar? El mismo procedimiento, miren, 8.5 manzanas por 7,000 metros cuadrados, 59,500 entre 10,000. O sea que 8.5 manzanas lo pasamos a hectáreas, 5.95 hectáreas. Ese lo multiplicamos por 8, porque ustedes deben saber que, como yo les he mencionado, pasto mulato, y les he puesto aquí, miren, esta hacer señal que es un híbrido, miren, marca registrada. Entonces, para sembrar una hectárea ocupamos 8 kilogramos. Entonces, 5.95 por 8 kilogramos por hectárea, 47.6 kilos. Para sembrar las 8 manzanas y media. Pero ¿cuál es la otra pregunta? ¿Cuántas bolsas de semilla híbrida debemos de comprar? Porque ya sabemos que la presentación de este es bolsa de 8 kilos. Entonces tenemos 47.6 kilogramos entre 8. ¿Por qué 8? Porque 8 kilos trae la bolsa. Esto es igual a 5.95. Aquí me lo van a aproximar a números enteros, 6 bolsas. Entonces fácil. Miren, para 8.5 manzanas de pasto mulato, ocupamos 6 bolsas de semilla híbrida. ¿Qué labores vamos a hacer? Las que les he mencionado, según el tipo de pasto. Pasto de piso, pasto de corte, semilla sexual o semilla vegetativa. Todos estos ejercicios son parte de los que están en su guía de estudio. Véanla con tiempo, ya les dije, pasamos el examen de laboratorio una semana después, pero que ustedes tengan tiempo a estudiar. Este tipo de ejercicios con los de paso de corte y los de aforo son los que van a ser evaluados. Esto sería por la clase de ahora, y si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas, es momento para irlas solventando. Por mi parte todo claro, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Lograron ver?